Llego un poco tarde a los Reyes Magos, pero sí te traigo un regalito y es el sorteo abajo en la descripción a cualquier parte del mundo, ¿vale? Así que ve, dale click y quiero decirte, siempre a partir de ahora, durante este año, va a haber un sorteo activo. Cada 2 semanas, siempre. Así que no dejes de mirar ese enlace. Muy bien, todos chicos y chicas, soy Zelendas y bienvenidos a un nuevo videazo. Y hoy le das un likeazo porque viste esto. ¿He apuntado bien? ¡Oh, casi! Se me infla un ganglio, me está saliendo la última bola del juicio, me está destruyendo. Y la cuestión es que estaba yo diciéndole a varias personas, me está matando la bola del juicio, es una asesina, me está destruyendo. Y lo de que los móviles escuchan es verdad, porque sin ir más lejos me acaba de salir el vídeo que vamos a ver hoy, que dice cómo murió cada asesino en serie. ¿Casualidad? Pues la cuestión es que me ha parecido un muy buen vídeo para empezar un poco así el año también, ¿no? En plan de... vamos. ¿Por qué no hablamos de asesinos, muerte y cosas terribles para empezar el año con alegría? Y yo en mi cabeza eso ha sido como un ¡sí, qué bien! Así que aquí estamos. No entretengo más, deja tu likeazo y dentro vídeo. Ted Bundy, uno de los peores asesinos seriales, murió haciendo lo que mejor se le daba, manipular. Matar. En los días manipular, previos vaya. a su ejecución, Bundy se mostró tranquilo y cooperativo. Pasó horas con los investigadores confesando más de 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978. Aunque 30 la mayoría personas en creía 4 que la años, cifra hermano. real era Duro. mucho mayor. Ofreció detalles insoportables, pero sin mostrar remordimiento, guardando lo que sabía como fichas de negociación que nunca llegaría a utilizar. Porque incluso al borde de la muerte, Bundy no dejaba de manipular, soltaba verdades a medias y escondía otras aún más oscuras. Todo formaba parte de su estrategia para ganar tiempo, pero esta vez ya no había trato que negociar. Fuck you, A las bitch. 7 de la mañana, Bundy fue escoltado a la cámara de ejecución de la prisión estatal de Florida y después de que lo sujetaron a la silla de madera, le colocaron electrodos en la pierna y el cuero cabelludo. En la sala, periodistas, oficiales y familiares de las víctimas contenían el aliento. Sus últimas palabras fueron simples: denle mi amor a mi familia y amigos. Cuando la corriente eléctrica fue encima activada, con 2 huevos, 2000 voltios atravesaron su cuerpo durante casi un minuto. El olor a material quemado llenó la habitación. A las 7:16, un médico de la prisión lo declaró muerto. Tenía 42 años. Afuera, una multitud de 2000 personas celebraba agitando pancartas, lanzando fuegos artificiales puta. y coreando cánticos. El hombre que una vez manipuló jueces, jurados y víctimas finalmente se había ido. Herman Webster Madrid. Duro, Cuando tener se esa colocó la puta... soga alrededor de su cuello Joder, y se abrió la influencia. trampilla bajo sus pies, la multitud pensó que todo había terminado. Pero no fue así. Herman había pasado años engañando y estafando a cualquiera que se cruzara en su camino, pero lo que lo convirtió en leyenda macabra no fueron solo sus crímenes, sino el escenario donde los cometió. Durante la Exposición Mundial de Chicago, en 1893, Holmes construyó un edificio de 3 pisos que más tarde sería apodado el Castillo del Horror. Por fuera parecía un hotel común, por dentro escondía un laberinto con pasillos que no llevaban a ningún lado, habitaciones secretas insonorizadas, conductos para deshacerse de los cuerpos, cámaras de gas camufladas y un sótano equipado con una mesa de disección. Herman admitió haber matado a 27 personas, aunque se sospecha que pudieron ser más de 200. Finalmente fue capturado por haber asesinado a un socio comercial durante una estafa de seguros. La mañana de su ejecución comió huevos y tostadas secas y agradeció a los guardias por su cortesía. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, negó tranquilamente haber cometido ningún crimen, asumiendo responsabilidad Entre solo por todo... 2 accidentes. Nadie le creyó. El 7 de mayo de 1896, Ante en todo la prisión protocolo, de joder. Noyamensing, Filadelfia, se colocó una soga alrededor de su cuello y se activó la trampilla. Pero la caída no le rompió el cuello. En lugar de una muerte rápida, comenzó a asfixiarse lentamente. Los testigos dijeron que no se movió, ni luchó, simplemente se colgó allí, inmóvil, como si esperara algo. Pasaron casi 20 minutos antes de que los médicos confirmaran que ya no tenía pulso. Lo que vino después fue parte de su plan. Solicitó que su cuerpo fuera enterrado a 3 metros bajo tierra, dentro de un ataúd sellado con cemento, para evitar que lo exhumaran. Por alguna razón, la prisión accedió y su cuerpo quedó encerrado bajo capas de concreto. Cuando su tumba
tumba fue exhumada más de un siglo después para realizar pruebas de ADN, su bigote seguía intacto. ¡Hostia! Jeffrey Dahmer cumplía Curioso. 16 cadenas perpetuas en el Instituto Correccional de Columbia, Wisconsin. Correccional, Cuando fue 16 encerrado, vidas, muchos correccional creyeron es que era el difícil. final, pero lo que nadie imaginaba era que su muerte sería aún más brutal que sus propios crímenes. Había asesinado a 17 hombres y niños con métodos brutales entre 1978 y 1991. Y aunque intentaba Ahí mantener nacillo. un perfil bajo en prisión, no podía evitar lanzar bromas macabras sobre sus víctimas. Eso lo convirtió en un objetivo silencioso y alguien ya estaba observando. El 28 de noviembre de ese año, Dahmer fue asignado a limpiar el baño del gimnasio junto a otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. No había cámaras ni guardias, solo 10 minutos de rutina. Cuando el personal ¡pimba! volvió, encontró a Dahmer en el suelo con el cráneo destrozado. Anderson ¡Que te jodan! apenas consciente, Scarver de pie, aún con la barra de metal en las manos. Lo que dijo después dejó helados a los oficiales. Afirmó que Dios le había ordenado hacerlo. Dahmer fue trasladado a un hospital, pero murió una hora más tarde por traumatismo contundente, con solo 34 años. Como Su yo. cuerpo fue incinerado como él había pedido, pero hubo un detalle final que desató una última pelea entre sus padres. El cerebro de Dahmer había sido conservado para estudio científico, hasta que fue destruido para siempre por petición de sus padres. A quien sí pudieron estudiar el Hostia. cerebro fue a John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso. La ejecución de Gacy mítico. no salió como estaba planeada, y cuando hubo un problema con la vía intravenosa, su final duró mucho más de lo previsto. Pasó el día rezando con un sacerdote católico. Para su última comida pidió un bol de pollo frito de KFC, patatas fritas, camarones empanados, fresas Jo. y una Coca-Cola Light. Ni siquiera en sus últimos momentos quiso arriesgarse al azúcar. Era mayo de 1994 y afuera de la prisión se reunieron grandes multitudes para celebrar el fin de un hombre que había asesinado a 33 jóvenes y niños. Poco después de Poca la broma, medianoche, Gacy fue sujetado a una camilla en la cámara de ejecución. Parecía tranquilo e incluso bromeó con los guardias. Sus últimas palabras fueron: "Besadme el culo". Se le insertaron 2 vías intravenosas para administrar Hostia puta. una secuencia de 3 químicos diseñada para acabar con su vida en cuestión de minutos. Pero en el momento clave algo salió mal. Una de las vías intravenosas se obstruyó. Lo que debía durar unos minutos se transformó en una espera de 18 interminables minutos, con técnicos sudando, buscando otra vena mientras Gacy seguía despierto, paralizado y consciente. Los testigos describieron la escena como tensa e incómoda. Algunos Tampoco puedo periodistas sentir lo mucha calificaron pena, no te voy a como una engañar. ejecución fallida, comparándola con una cirugía amateur. Cuando el flujo se reanudó, cerró los ojos y se quedó en silencio. A las 12:58, un funcionario de la prisión lo declaró muerto. Tenía 52 años. Su cerebro fue retirado para su estudio, pero no se encontró nada especial. Richard Ramírez. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, nunca llegó a la cámara de gas. Algo más se lo llevó primero. Recibió una sentencia de muerte en 1989 por 13 asesinatos cometidos en California durante mediados de los años 80. Pero el proceso Coño, ya de tardó. apelaciones se alargó durante años. ¿Qué te iba a Durante decir? ese tiempo, su vida no fue precisamente miserable. Se casó con una periodista que le había escrito en prisión y seguía recibiendo cartas de admiradoras obsesionadas. Entonces, Brutal, en lo de la 2013, gente a veces, su ¿eh? salud se deterioró drásticamente. Fue diagnosticado con linfoma de células B, Oh, un no. tipo de cáncer. La enfermedad se den. propagó rápidamente al hígado y los ganglios linfáticos, causando fallos hepáticos e infecciones secundarias. También sufría de hepatitis C crónica y complicaciones derivadas de décadas de abuso de sustancias ilícitas. Fue trasladado a una unidad hospitalaria dentro del sistema penitenciario, donde su condición empeoró aún más. Desarrolló llagas, Hermano. fatiga crónica y una ictericia severa. Quienes Guau. lo vieron cerca del final dijeron que parecía décadas mayor que su edad, piel cerosa, cabello muy fino y un rostro visiblemente hundido.
A las 9:10 de la mañana del 7 de junio de 2013, Richard Ramírez falleció por fallo hepático falleció causado por causas linfoma. Tenía naturales 53 años y por- ningún familiar y tenía reclamó su cuerpo. movidas de Aileen los Wuornos 80, desde los suplicó al 80, Estado que la loco. ejecutara. Para su último día, había pasado más de una década en el corredor de la muerte por haber asesinado a 7 hombres entre 1989 y 1990. Sus últimos 7 en un años año es duro, ¿eh? estuvieron marcados por un comportamiento errático y afirmaciones conspirativas. En una carta al tribunal escribió: "Estoy en mis cabales, permítanme mi ejecución". Despidió a sus abogados, acusó al personal de la prisión de maltrato y dijo a los reporteros que creía que el gobierno quería verla muerta. En sus últimos días rechazó la última comida y pidió en su lugar una simple taza de café. La mañana del 9 de octubre de 2002 entró tranquilamente a la cámara de ejecución. Los testigos afirmaron que se mostró sin emociones mientras la sujetaban a la camilla. Hombre, se estaba Cuando le deseando morir preguntaron hace si más de tenía 10 últimas años. palabras, dijo que volvería con Jesús a la vida. A las 9:47 comenzó la inyección letal. En cuestión de minutos, su respiración se hizo más lenta, cerró los ojos y a las 9:53 fue declarada muerta. Charles Manson, comparado con mítico. su fama y legado más grande que la vida misma, la muerte de Charles Manson fue bastante simple. Para entonces, había pasado casi 50 años en prisión, Guau. cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por orquestar los asesinatos de 1969, conocidos como el caso Tate LaBianca. Era uno de los presos más antiguos del sistema penitenciario de California. A principios de 2017, su salud comenzó a deteriorarse. 2017, Fue hospitalizado poca broma. varias veces por Eso se sangrado hace nada. intestinal y otras complicaciones. Los médicos determinaron que padecía cáncer de colon en etapa avanzada y fallos orgánicos, pero estaba demasiado débil para someterse a cirugía. En sus últimos días fue trasladado bajo custodia desde la prisión estatal de Corcoran a una sala hospitalaria, donde permaneció consciente pero muy frágil. El personal lo describió como callado y no hubo últimas palabras oficiales. A las 8:13 de la tarde del 19 de noviembre de 2017, Charles Manson murió por 2017 fue paro hace cardíaco, nada, cabrón. con insuficiencia respiratoria y cáncer metastásico como causas contribuyentes. Tenía 83 años. Su cuerpo fue cremado posteriormente, tras una batalla legal entre su nieto y otro hombre que decía ser su hijo, Andrei Chikatilo. Escúchame. Y esto da también como para algunos de los casos anteriores, antes que hemos visto, antes de Charles Manson, que acabamos de ver. Si una persona está ya cumpliendo cadenas perpetuas, se está mereciendo la ejecución, la pena de muerte, ¿vale? De hecho, es que parece que van a llegar ahí antes o después. Está mal. A nivel físico, a nivel todo, ¿vale? Está mal, está enferma esa persona. ¿Por qué? Y lo pregunto totalmente de la ignorancia, ¿vale? Y ahora me vendrá gente diciendo que si los derechos humanos y tagatá, ¿no? Y tendrán toda la lógica del mundo, pero a ser posible alguien que, yo qué sé, sepa de leyes, sepa de estas cosas un poco, ¿vale? Y a ver si me puede esclarecer un poco esto. Si esta persona está destinada a pudrirse de por vida ahí, o incluso a terminar en una ejecución, en una pena de muerte, ¿por qué querrías salvarla? ¿Sabes lo que te dice? Con Charles Manson encima, que tiene 80 y pico años ya, ¿no? Vamos, igual, con los otros, igual. O sea, sabes que estás destinado a morir ahí. ¿Por qué lo salvarías? ¿No? Quiero decir, ¿por qué gastarías recursos? Y esto suena fatal, ¿no? Visto desde el punto de vista humano. ¿Por qué gastar recursos en una persona, ¿no? Eso podemos hablar ya en el tema de la ética y la moral, ¿no? Pero quiero decir, va a quedar ahí. O sea, va a seguir estando ahí. La cosa es que va a estar ahí hasta que se muera. A eso me refiero. Si tú estás haciendo una cadena perpetua, la cosa es que vas a estar encerrado hasta que te mueras. Entonces, si por lo que sea ya te estás muriendo, ¿por qué lo salvarías? Porque creo que es un matiz importante. A lo mejor he empezado a hablar y alguien se está echando las manos a la cabeza, ¿no? Pero si la cuestión es que vas a estar encerrado hasta que te mueras, si ya te estás muriendo, ¿para qué vas a salvar a esa persona, ¿no? ¿Para qué vas a ayudarla a operarla, a tal, para que mejore y siga ahí hasta que se muera? Es algo que no entiendo. Ya se está muriendo. Entonces, si es hasta que se muera, pues ya está, se está muriendo. Déjalo ahí, ¿no? O incluso, pónselo más fácil. Si ya se está viendo que va a llegar a morir,
incluso la opción, por así decirlo, más moralmente ética, sería ahorrarle un sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor acelerar ese momento y ya? ¿Sabes lo que te digo? A ver si explicándome así un poco con todo en general. Fuera de aparte de todo lo que he dicho antes de recursos económicos y demás, obviamente. Pero vamos a incluso humanizar, ¿vale? Aunque estas personas haya mucha gente que no los considere ya ni humanos, ¿no? Por lo que han hecho. Pero, coño, con todo esto sobre la mesa, me encantaría leer vuestras opiniones abajo. Y si alguien de verdad sabe de esto, incluso si me puede explicar el por qué, lo agradecería infinito, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, no entretengo más. Vamos a seguir. Tras 12 años de terror y 2 años de juicio, la muerte de Andrei Chikatilo no duró ni un segundo. ¡Chikatilo! Este asesino ruso fue condenado por 52 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Hostia, 52 personas, hermano. A menudo gritaba, reía e incluso se exhibía frente al jurado. Pero una vez que fue hallado culpable y sentenciado, se calmó y se comportó. Pasó sus últimos meses en confinamiento solitario en la prisión de Novocherkassk. Tiene que ser horrible eso. Rara vez hablaba con los guardias. La mañana del 14 de febrero de 1994 lo sacaron de su celda sin previo aviso. Probablemente no sabía que ese sería su último día. Las autoridades rusas no daban fechas de ejecución con antelación y una vez agotadas sus apelaciones, lo condujeron a una pequeña sala a prueba de sonido. Se le ordenó arrodillarse, le apuntaron a la parte trasera de la cabeza y ¡pumba! Ahí se acabó, con 57 años de edad. No hubo testigos aparte de los funcionarios presentes. Rusos. El hombre que ejecutó la orden. A funcionar. El cuerpo Pim, de pam. Chikatilo fue enterrado en una tumba sin nombre. El gobierno no Hostia. reveló su ubicación exacta, así que nadie sabe realmente dónde está. Albert Fish fue condenado por el asesinato de una niña de 10 años a la que atrajo desde su casa, un crimen que reveló una vida llena de actos aún más horribles. Fish aseguraba que sus actos eran ordenados por Dios y dijo a los psiquiatras que esperaba que la ejecución le trajera la salvación. El Estado se encargaría de lo primero, lo segundo ya no estaba en sus manos. En su última noche con vida, en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, el 16 de enero de 1936, se mostró tranquilo mientras los guardias lo conducían a la silla eléctrica. Los testigos notaron que incluso ayudó al verdugo a ajustarle las correas y no mostró ningún signo de miedo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, supuestamente dijo: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí", aunque claro, para todos los presentes la razón estaba bastante clara. A las 11:06 de la noche se aplicó la primera descarga eléctrica. La corriente pasó en varios ciclos de entre 30 y 60 segundos y fue repetida. 3 minutos después ya no estaba vivo. Se dijo que la ejecución requirió 2 descargas, aunque las autoridades nunca confirmaron si fue por problemas técnicos o por la resistencia de su cuerpo. El médico que lo examinó declaró que su muerte fue instantánea, aunque algunos testigos creyeron que duró más de lo normal. Su cuerpo fue enterrado en Potter's Field, en Hart Island, Nueva York, al no ser reclamado por nadie. Harold Shipman fue un médico de familia muy respetado en Inglaterra durante décadas, conocido por su comportamiento tranquilo y un historial impecable. Cuando fue detenido en 1998, los investigadores creían que había matado a más de 200 de sus pacientes, lo que lo convertiría en uno de los asesinos más notorios de la historia moderna. Usó su posición como médico para administrar dosis letales de analgésicos, a tantos pacientes, firmando él mismo como es que tenía un historial impecable. De defunción. Fue condenado en el año 2000 por el asesinato de 15 personas y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación en la prisión de Wakefield. La mañana del 13 de enero de 2004, los guardias lo encontraron colgado en su celda. Había rasgado una sábana y la ató a los barrotes de la ventana. Tenía 57 años y no dejó ninguna nota. El personal penitenciario dijo que no mostraba signos de angustia ni enfermedad mental. Algunos especularon que había elegido el momento de su muerte para evitar que su esposa perdiera su pensión, que podría haber sido revocada si él vivía más allá de los 60 años. Elizabeth Bathory, cuando los
guardias mítica! finalmente revisaron la celda de Elizabeth Bathory el 21 de agosto de 1614, la Mitiquísima. encontraron tendida en el suelo, fría y sin vida. Después de 4 años de aislamiento, ni siquiera sus carceleros sabían con certeza cuándo había dejado de respirar. Conocida en las leyendas como la Condesa Sangrienta, Bathory fue acusada de cometer actos atroces contra decenas de jóvenes en su castillo en Hungría entre 1590 y 1610. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Los Cientos. registros oficiales mencionan unas 80, pero algunos relatos posteriores hablan de cientos. En 1610, el rey Matías II ordenó su arresto. A diferencia de sus cómplices, que fueron ejecutados, a ella nunca se le llevó a juicio. Fue condenada a cadena perpetua, encerrada dentro de un conjunto de habitaciones tapiadas en el castillo de Chajtice. La comida se le pasaba por una pequeña abertura. Con el tiempo, su salud se deterioró. Se decía que se quejaba de su encierro, agravado por el frío, el aislamiento y la oscuridad. Para 1614 ya no podía mantenerse en pie. Una mañana le dijo a un guardia que se sentía mal. Al día siguiente estaba muerta. Fue enterrada en los terrenos del castillo, pero luego su cuerpo fue trasladado en secreto a una cripta familiar, posiblemente para evitar que su tumba fuera vandalizada. La mujer que, según la leyenda, se bañaba en sangre, murió Justo. completamente sola, en total oscuridad, tras un muro. Se bañaba en Ed Gein, sangre de gente joven, de chavalas y chavales, porque supuestamente, como era sangre joven, eso rejuvenecía, según decía ella. Bruto eso, ¿eh? También hay leyendas, bueno, a lo mejor no son leyendas, son historias, de esclavos, bueno, sirvientes, dependiendo, de esa casa donde ella vivía, que dicen que incluso cuando conseguían irse de esa casa e incluso ser esclavos de otras familias o sirvientes de otras familias y tal, esta piba los recompraba, aunque fuera súper caro, para traerlos de vuelta, y que muchos preferían quitarse la vida antes que volver a trabajar con ella. Wow. Vamos a dejarlo en un wow, ¿sabes? A pesar de haber asesinado a varias mujeres y haber profanado tumbas en cementerios locales para desenterrar cadáveres, Ed Gein nunca fue ejecutado. En 1957, cuando las autoridades de Plainfield, Wisconsin, investigaban la desaparición de una mujer local, registraron la propiedad de Ed Gein, y la tranquila casa del granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia del asesinato. Gein había hecho artículos para el hogar y ropa, usando piel humana y partes de cuerpos, incluyendo cráneos utilizados como cuencos y muebles de piel humana. Fue declarado legalmente insano y enviado al Hospital Estatal Central para criminales con enfermedades mentales en Waupun, Wisconsin. Más tarde fue transferido al Instituto de Salud Mental de Mendota. En julio de 1984 fue internado en el Hospital St. Mary tras sufrir problemas respiratorios y pérdida de peso. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado. Su estado empeoró rápidamente. Durante varias semanas permaneció bajo observación, frecuentemente sedado y entrando y saliendo de la consciencia. Las enfermeras lo describieron como cortés, pero casi siempre en silencio, murmurando respuestas breves cuando se le hablaba. Falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria secundaria al cáncer. Por una vez, Ed Gein fue enterrado de forma normal. Fue sepultado en el cementerio de Plainfield junto a su madre. Su lápida fue robada y vandalizada varias veces hasta que finalmente fue retirada de forma permanente. A ver, tampoco quiero aquí abusar de esto, ¿sabes? Pero me ha hecho, vamos a decir, me ha parecido curioso, mejor dicho, que justo yo estuviera hablando de mi muela del juicio asesina y de repente me aparezcan vídeos de asesinos en serie, ¿sabes? Y de cómo los mataron cuando a mí me está matando mi muela. Los móviles y sus cosas, un poquito de yuyu, las cosas como son. Pero wow, o sea, me ha dado bastante que pensar este vídeo, como ya os he dicho a mitad de vídeo, ¿no? De tener esa duda que me encantaría de verdad que contestarais en los comentarios. Y joder, también el hecho de decir cómo, hasta qué punto se puede alargar, vamos a decir, la humanidad de una persona. Quiero decir, encierras a alguien
te reconoce mismamente que tiene no sé cuántas personas muertas a sus espaldas y se sospecha que aún más, aunque no se pueda demostrar, y que está hecho a maldad y ni movidas mentales ni pollas en vinagre. Hostia, ¿hasta qué punto puede eso ser una excusa o un argumento para alargar tanto la existencia de una persona, ¿no? Porque estamos viendo aquí gente que ha estado más de 10 años encerrada esperando su último día, ¿no? ¿Para qué? ¿Sabes? Ese es otro dilema que tengo yo con esta gente. Entonces me encantará leeros abajo en la descripción. Sabéis que a mí siempre me gusta un poquito crear debate y crear un poquito de... ¿sabes? No voy a decir caos, porque me gusta que las cosas tengan cierto orden, obviamente. Pero sí, sabéis que me gusta esa delgada línea roja, ¿no? Y maniobrarla un poquito. Y obviamente me encanta siempre ver cómo, con respeto, obviamente, y con buenas palabras y formas, vosotros la maniobráis también. Así que, poco más, gentecilla. Dejar un buen likeazo. Recordad también que abajo tenéis un montón de cosas interesantes como mis redes sociales o juegos muy baratitos. Así que no dudéis en ir a echarle un ojete. Y poquito más. Soy Delendas y hasta la próxima.